Bien, buenos días a todos, gracias por asistir. Vamos a escuchar atentamente al Dr. Tweed. Como ustedes saben, vamos a hablar sobre la eliminación de la transmisión materno-infantil del HIV, de la sífilis, de la enfermedad de Chagas y la hepatitis B. Y vamos a ver el trabajo que es efectuar un estudio de la condición de estas enfermedades en la República Argentina y realizar un análisis epidemiológico de las posibles dificultades en la implementación de esta estrategia. Lo vamos a escuchar al que conduce esta investigación, que es el doctor Roberto Tweed, conocido por todos nosotros, con brillantes antecedentes en salud pública, tanto en el trabajo de campo como en el ministerio. Así que ha recorrido todos los estamentos para llegar a ministro, y hoy lo tenemos como secretario técnico del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, dentro del cual de este instituto está el objetivo de este trabajo. Esto es muy interesante porque nos indica de alguna manera de la evaluación de los programas que estamos llevando a cabo en el Ministerio, y las noticias que nos va a dar el doctor Tweed son absolutamente preocupantes y puede ser un buen escalón para mejorar estos programas, hacerlos más efectivos, más conducentes y con una inversión por lo menos más eficaz de lo que tenemos ahora. Así que este trabajo que he hecho con fuentes secundarias del Ministerio está tomado de las cifras del propio Ministerio y lo va a ayudar al Ministerio, como dije, a tomar decisiones más fundadas, más evaluadas. Así que le pediría al doctor Tweed que empiece su conferencia. Bueno, buenos días a todos. El trabajo fundamentalmente es tratar sobre lo que es la eliminación de la transmisión. Es sobre la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH, del HIV, sífilis, enfermedad de Chagas y hepatitis B, con análisis de factibilidad de lograr estos objetivos y lo que se ha logrado hasta la actualidad. Vamos a hacer una introducción de lo que es la iniciativa del ENVI Plus. El ENVI Plus es una iniciativa que comienza en el año 2010, cuando la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud establecen como primera medida la eliminación del HIV y sífilis en el mundo. Desde el 2010 en adelante hay países que lograron, por ejemplo, el control del 100% de la transmisión de la hepatitis B, como Cuba y otros países de la región de las Américas, y el control de la sífilis congénita. Más información sobre estos trabajos puede encontrarse en las citas bibliográficas de abajo. En el año 2006, en la resolución número 55, la OPS acopla a esta primera resolución dos enfermedades que son la eliminación de la transmisión materno-infantil, de Chagas y de la hepatitis B. Entonces, el ENVI Plus tiene como objetivo lograr y mantener la eliminación de la transmisión materno-infantil de la infección de VIH, sífilis, enfermedad de Chagas y infección perinatal por el virus de la hepatitis B como problemas que constituyen un peligro para la salud pública. Todo esto está suscrito en los principios, en las líneas de acción que establecen las estrategias para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de la salud, que intenta llegar a la totalidad de la población sin que la población tenga que entrar en riesgos ni económicos ni en dificultades para poder solucionar sus problemas de salud. Como metas propuestas para estas iniciativas se propone el punto de salud sexual y reproductiva, salud materno-infantil, en reducir las necesidades insatisfechas de planificación familiar a un 10% o menos entre las mujeres en edad fértil de 19 a 49 años.
aumentar a un 95% o más la cobertura de la atención prenatal y de la atención del parto en los hospitales. Para VIH y sífilis, aumentar a un 95% o más la cobertura del tamizaje de infección por VIH y la sífilis en las embarazadas, y aumentar a un 95% o más la cobertura de tratamiento adecuado de infección de VIH y la sífilis en las embarazadas. En el caso de Chagas, los objetivos son menos ambiciosos, que aumentar a un 90% más el tamizaje de las embarazadas, aumentar a un 90% más el tamizaje de los recién nacidos de madres seropositivas, aumentar a un 90% más el tratamiento de las mujeres seropositivas, aumentar a un 90% más el seguimiento de los hijos de madres positivas a los 9-12 meses de edad, y lograr por lo menos un 90% de los niños con la enfermedad de Chagas se curen y tengan un resultado serológico negativo. Y para hepatitis B, aumentar a un 95% más la cobertura por la dosis al nacer aplicada oportunamente en las primeras 24 horas de vida para la vacuna de hepatitis B, 95%, y esto es lo nuevo, o más la cobertura en la tercera dosis de la vacuna contra la hepatitis B en la niñez, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros hablamos de estas enfermedades? Nosotros tenemos distintos puntos de intervención en lo que son estas enfermedades de transmisión materno-infantil. Primero que todo es estudiar a la madre para el HIV, la sífilis, la hepatitis B y el Chagas. Pero estas madres que son positivas, cada una de estas enfermedades tienen oportunidades distintas de tratamiento. Con respecto al HIV, lo que hay que hacer es el tratamiento de la madre con los medicamentos de HIV, y esto va a disminuir sensiblemente lo que es la transmisión del HIV al recién nacido, prácticamente eliminando lo que puedan ser las posibilidades. En el caso de la sífilis, es la más simple de todas. Es fundamentalmente la aplicación de la benzatínica, hacer si son pruebas treponémicas o no treponémicas, es decir, la treponémica es si tiene una infección por sífilis, la no treponémica es que puede haber recibido tratamiento y seguir con reactividad positiva, y a la mujer positiva hacerle las benzatínicas, y con esto disminuimos la transmisión al niño. Lo mismo sucede con la hepatitis B, donde a la madre le ponemos las gamas hiperinmunes o le podemos los tratamientos específicos de hepatitis B y le eliminamos lo que es la transmisión de Chagas. Es decir, que estas tres enfermedades tienen intervenciones específicas en el embarazo. Chagas, a la madre no le podemos hacer el tratamiento mientras la mujer está embarazada, sino que tenemos que esperar a que esta mujer dé a luz y recién hacer la búsqueda en el recién nacido o la captura de este recién nacido con posterioridad. Cuando esta mujer ha sido suficientemente estudiada, los riesgos de infección del recién nacido son bajos. Es decir, no tienen casi probabilidad de infección, aunque sí lo tenemos que estudiar en lo que sea, en HIV, detección de anticuerpos, cargas virales, búsquedas virales. En el caso de sífilis, generalmente se hace la aplicación de benzatínica al recién nacido para evitar lo que es el proceso de la infección connatal. Y en el caso de Chagas, hacer estudios directos de gota gruesa para ver si se detecta el parásito a partir del conductor en el recién nacido. Pero esto, en la estrategia general, no termina en el punto del estudio del recién nacido. ¿Qué significa? Que cada mujer embarazada positiva para alguna de estas enfermedades, o cada recién nacido positivo para cada una de estas enfermedades, estudia y obliga al estudio de los hermanos de ese recién nacido. ¿Por qué? Porque esta mujer embarazada le hemos controlado a este niño, pero le puede haber transmitido cualquiera de estas enfermedades a sus hermanos. El estudio de las parejas y por ende el estudio de la familia. Es decir, que en estas enfermedades la dificultad que tenemos es el punto de inicio. Mujer embarazada detectada positiva debe recibir el tratamiento. ¿Qué información tenemos al respecto de esto? Según datos del Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la semana 52 del año 2017, cuando nosotros analizamos 2016-2017, solo se estudian
314.000 embarazadas en el 2016 y solo se estudian 292.000 embarazadas en el 2017. ¿Cuántos partos se producen en el país por año? 728.000. Quiere decir que nosotros tenemos solo información del 50% de la población. Del resto, tenemos que asumir que se hizo o que no se hizo. No tenemos información al respecto desde el Ministerio de Salud. Y acá tenemos que resaltar, por ejemplo, el caso de Córdoba, donde de prácticamente 42 casos positivos en el año 2016, salta a 140 en el 2017, donde aumenta así el número de estudios. San Juan disminuye, o en el caso de La Rioja, que prácticamente en el 2016 no se estudiaba y en el 2017 se estudiaron mayor número de embarazadas y a partir de eso aparece el mayor número de positivos. Si analizamos esta tabla, no es constante ni permanente lo que son los estudios en las mujeres embarazadas para HIV. Si vamos, ¿qué pasa con sífilis? Nos ocurre prácticamente lo mismo que con HIV. En Cava y en Córdoba, que hay una diferencia, un incremento desmedido en cuanto al número de posibles positivos y en cuanto al número de embarazadas estudiadas. Y también no se llega prácticamente al 50%, el 44% de mujeres que han sido analizadas para este estudio con distintos números. Y para el caso de Chagas, es prácticamente la que peor estudio tiene porque solo se estudia a 1/3 del total de la población que debería ser estudiada con números elevados como puede ser en Chaco con una prevalencia del 13% en las mujeres embarazadas. A nivel macro, entonces, ¿qué estamos observando? Que este es el número de casos estudiados de mujeres embarazadas en los cuales tenemos reportes, en el cual se detecta prácticamente 545 embarazadas para HIV, 8.000 para sífilis y 5.000 para Chagas, con pequeñas variaciones también se observa en el 2017. Pero si nosotros dijéramos, bueno, de las que no tenemos información, se mantienen las mismas prevalencias, se mantienen las mismas infecciones, es decir, las prevalencias del 0,17, del 2,66 y del 2,26 para cada una de estas enfermedades. ¿Qué nos daría del total de embarazos, de partos que se producen en el país? Tendríamos que aparecerían en las no estudiadas o las que no tenemos información 718 madres positivas más, 11.000 con sífilis y más de 10.000 con Chagas, lo que nos daría unos totales de 1.200 madres con HIV, de 16.000, 19.000 a 23.000 con sífilis y de 16.000 a 14.000 con infección de Chagas. Esto es solo de lo que nosotros hablamos del estudio de las mujeres embarazadas. Si buscamos nosotros lo que es la información de recién nacidos hijos de madres positivas, estudiados y confirmados para sífilis en la Argentina, resulta que sífilis, chicos positivos confirmados, nos da para el año 2016 894 y 1010 para el año 2017. Que si nosotros le sumamos aquellos hijos que las madres no estudiadas estarían, en vez de hablar de 894, estaríamos hablando para el año 2016 de 2072 y para el año 2017 2575. ¿Esto de qué habla? Esto hablaría de que hay niños que están teniendo la sífilis congénita no detectadas adecuadamente y que son las oportunidades perdidas de tratamiento en nuestra población. Esto prácticamente es heterogéneo, porque si decimos que en Argentina el 97% de los partos son institucionalizados, no está habiendo oportunidades de tratamiento. Si vamos a hacer el mismo análisis para Chagas, tenemos que habría 794 casos para el 2016 y 596 para el 2017. Y a nivel micro, ¿qué observamos? Nosotros hicimos una encuesta anónima en profesionales pidiéndole información con respecto al total de partos que atendían,
al total de embarazadas que se analizaban y tenían los resultados, y después el total de niños que aparecían positivos de esos estudios. Entonces, de esa forma, nosotros recolectamos información de 13.500 partos para el 2018, donde prácticamente se mantienen las prevalencias promedios para cada una de las enfermedades, pero lo que observamos es que prácticamente un tercio de la población no ha sido estudiada de manera fehaciente. Y sí aparecen niños detectados como positivos con la TAR, es decir, posterior a su nacimiento, para HIV, para sífilis, no detectándose niños para Chagas, ni detectándose niños para hepatitis B. Entonces hagamos lo siguiente, hagamos un modelo de inferencia para alguna de las enfermedades. Vamos al tema de Chagas. Y hacemos la estimación de casos de Chagas en un modelo del año 1995 al 2017, donde tenemos números absolutos de casos, los años, Chagas agudos congénitos informados por el sistema, una corrección de los que debería haber detectado el sistema y lo que deberíamos esperar. Porque muchas veces nuestros sistemas de salud trabajan con estadísticas y dicen detectamos 107, 250, 300, pero eso no nos dice nada. Detectamos 207 de cuántos deberíamos estar detectando. A partir de eso, tenemos la planilla de que estos son los que detectó el sistema. Prácticamente en la mejor época detectó 400 casos, con bajas entre 120 casos por año. Los que debería haber detectado debería ser prácticamente 600 casos. ¿Y cuánto es el número estimado según la transmisión materno-infantil? Si ustedes se acuerdan, había 16.000 mujeres estimadas positivas por año para Chagas. Nosotros sabemos que la transmisión materno-fetal para Chagas, dependiendo de las regiones, está entre el 5 y el 10% de las mujeres positivas. Quiere decir que si nosotros llevamos esos números, quiere decir que nosotros deberíamos estar detectando 1.400 a 1.800 niños por año de Chagas. En el tema de Chagas es más complicado porque el materno infantil en este momento se ha convertido en la principal fuente de nuevos casos de Chagas crónicos. La vectorial ha disminuido, la transfusional ha disminuido, por otros mecanismos de transmisión, pero seguimos teniendo elevado. Pero estos son casos informados. El problema es que si nosotros vamos a la información que maneja el Ministerio de Salud en cuanto a cuántos de estos casos que detectó el sistema trató al menos del 50% de los niños detectados para Chagas. Quiere decir que esta estrategia es buena, pero en nuestro sistema sanitario tiene dificultades serias de implementación. Como conclusiones generales podemos decir que las enfermedades de transmisión materno-infantil sigue siendo un problema importante que recibe poca atención. Entre los factores que pueden ser considerados que permitan en nuestro medio su persistencia como un problema de salud pública pueden ser mencionados. La población tiene una falta de percepción de las posibles consecuencias graves de esta enfermedad. El problema es que cuando nosotros hicimos la encuesta, que por qué no eran reestudiados los hijos de madres positivas, la respuesta común que recibimos fue que las madres no lo traen. Yo le hago la pregunta a los padres y madres. Cuando nosotros sabemos fehacientemente que le estamos transmitiendo una enfermedad a nuestros hijos, ¿no nos desesperamos para que los llevemos, lo estudien y nos den una solución? Quiere decir que el sistema no le está informando adecuadamente a las personas cuáles son los riesgos y los problemas de cualquiera de estas enfermedades. La no incorporación por parte de los profesionales de intensificar los cuidados, escasez de técnicas adecuadas y oportunas para el diagnóstico. Porque ¿qué pasa? A la mujer le sacamos sangre. Ustedes vieron de que gran parte de nuestra población, casi el 40% de las mujeres en Capital Federal, vienen sin controles adecuados de su embarazo. Quiere decir que llegan prácticamente a tener su niño a las maternidades.
ahí le sacamos sangre. Prácticamente el 80% de esas mujeres no se juntan con el resultado del análisis de sangre que se le hizo cuando estuvieron internadas. ¿Qué pasa? El médico no le informó adecuadamente. La mujer le dijeron que sí, que le iban a sacar sangre para hacerle un análisis de Chagas. Si nadie la llamó, nadie le dijo nada, ¿qué piensa esa mujer? Que estaba todo bien. Entonces, tenemos problemas y dificultades en lo que son las demoras entre los diagnósticos y la demora en realidad en la recaptura de la población. En el caso de HIV es mucho más sencillo, porque el Programa Mundial provee de reactivos rápidos o de pruebas rápidas de diagnóstico que están en menos de 6 horas lista. En el caso de Chagas, sífilis, prácticamente no hay pruebas rápidas. Y en el tema de hepatitis B, como nos confiamos de que la vacuna protege al niño de su transmisión de hepatitis B, prácticamente no se solicitan los estudios de mujeres embarazadas. Y después tenemos problemas graves con lo que hace la organización sanitaria y la no adecuada atención entre los formadores de políticas, gestores de programas y proveedores de atención médica. Muchas gracias. Trabajaba, hacía algunos experimentos con esa segura en Chagas. Una de las cosas que decían era que en muchos casos conocer el resultado ni que el resultado se conozca, porque eso llevaba a una discriminación laboral. No sé si eso no es otro factor más en el caso de que las madres no quieran tirar sobre sus hijos un saberito que después cómo sacan cuando no tienen demasiada confianza que el Estado o el gobierno les va a dar una solución. Sí, eso fue en los inicios de Chagas. Pero yo le hago una pregunta a las madres. Si saben que su hijo tiene una enfermedad y que esa enfermedad puede ser grave, ¿no lo llevan para que se lo traten? Es más, en el caso de Chagas, el parásito es un bicho grande. Entonces, hay un bicho dando vuelta en ese niño. El 5% de los niños con Chagas connatal que se reagudizan pueden fallecer. Entonces, acá el problema de la estigmación, estigmatización de la población es tal vez, creo, en este momento más una excusa de los sistemas de salud que una realidad de nuestra población. Porque que a mí me contestaran en muchas de las encuestas que las madres no lo traen, me suena raro de pensar que una mujer que ha sido adecuadamente informada no trate de que su hijo se cure, porque con cualquiera de estas enfermedades, sea la sífilis congénita con la benzatina, sea el HIV con las drogas de primera línea que hay para el recién nacido, sea en el caso de Chagas con benzimidazol y frutimol que negativiza su serología, la hepatitis B. El problema de hepatitis B es que hablamos de 95% a tercera dosis. En el país hoy tenemos que se llega al recién nacido a cobertura de primeras dosis en el 93%. Si vamos a tercera dosis estamos abajo del 80%. Entonces, nuestro sistema de salud se conforma en atender, pero no dar una atención de calidad que provea los resultados que estamos buscando. A propósito de la fase esa en la que la paciente tiene un resultado y el resultado positivo o negativo, ¿vale? Pero que no vuelve a juntarse con ese resultado, puedo mostrar una experiencia que tuvimos en la década de los 80 con una campaña de prevención de cáncer de cuello uterino realizada acá en Villa T6 y en Misiones en La Rioja. Ese fenómeno, el tener el resultado y que no vinieran a buscarlo, era muy frecuente. Yo te diría que en la mayoría de los casos. A la paciente, en el único momento que lo podían pescar en esas oportunidades era en el momento del parto. Eran pacientes que llegaban sin control de presión arterial, sin olvidarte de la glucemia, llegaban a parir en el momento en que el sistema podía tomarlas, con todos los pelos que se tiene para hacer el Papá Nicolau justo en una
embarazada, ¿no? Por la distorsión vial. Pero saltaba el resultado positivo. Estábamos en el mismo dilema. ¿Qué estamos haciendo? Detectamos, pero no lo podemos ayudar a esta mujer. Porque el ideal era además que podíamos detectarlo en etapas pre-neoplásicas, es decir, no necesitamos. Lamentablemente llegaban bastante avanzadas y el embarazo les había incrementado el tamaño del tumor. Pero había lesiones pre-neoplásicas que tratadas la libraban de tener un cáncer avanzado. Y yo conocí dos fenómenos. Acá cerca de La Matanza, en una de esas salitas, un par de voluntarias que eran del barrio, conocían a todas, entonces salían a buscarlas. Salían a buscarlas, era más importante que hiciéramos el diagnóstico, tanto como el diagnóstico, era que teníamos la garantía de que a las que le daba positivo, la podíamos ir a buscar. ¿Por qué? Porque las voluntarias estas, un par de viejitas divinas, viste esa gente que lo hace de alma, no estaba vinculada a ninguna iglesia, pero también en otros lugares sí, son las salitas como un anexo. Iban y las buscaban, entonces tenías la tranquilidad, en parte, tampoco supongo que conseguirían un 100%, pero venían. Y en las provincias, vos lo debes saber mejor que yo, Roberto, la imagen del agente sanitario. El agente sanitario es ese personaje no médico, categoría poner un enfermero podría ser en su formación, pero que también conocía el pueblo, y no el pueblo, porque había cosas que se hicieron en la montaña. Entonces este personaje, cuando tenía ese resultado, se caminaba. Él podía hacerlo, uno iba atrás siguiéndolo desesperadamente, se subían y bajaban las montañas buscando a las pacientes. Así que digo, creo que en toda campaña se tiene que garantizar esta parte del operativo, que es qué pasa cuando tengo un resultado positivo, que no vino a buscar a la paciente por las 1000 razones, que uno tiene que salir a buscarlas. Simplemente para aportar que esto pasó hace 30 años y sigue pasando. No depende del nivel sociocultural, depende del funcionamiento de sistemas. Es decir, acá el problema es que nosotros atendemos, no cuidamos. Cuando hablamos ahí al principio dentro de la estrategia de la cobertura universal de salud, el doctor Legón, un defensor de ese sistema, es que las personas dejen de ser un número, sino que las personas tengan su identidad. Es decir, cada situación de salud que ellos tienen los lleve en sus mecanismos de control, de cuidado, de tutelaje de lo que son los sistemas sanitarios, sea públicos o privados. El problema es que nuestros sistemas atienden números. A ver, cuando yo le presento las fichas esas, si vamos a lo que fueron las estadísticas 2015, 2016, 2014, 2013, etc., como el modelo que dice Chagas, que es la más huérfana de todas, para plantearlo así. En las otras vemos lo mismo. Y no hay iniciativas de modificar los procesos de atención en el sistema. Y acá el problema, muchas veces que nos quedamos en la anécdota, que el agente sanitario del pueblito, acá es del sistema sanitario. Y si ustedes vieran los números un poco de las tablas, la gran concentración de población en nuestro país está urbanizada. No es de pueblitos aislados, es de ciudades y de pueblos. Ciudad de Buenos Aires atiende el 45% de sus partos, son gente que se traslada de provincia de Buenos Aires. Y no hay un sistema de referencia y contrarreferencia para que la SARDA o la maternidad que atienda recite o recapture a esas mujeres o a esos niños. Entonces, cuando se plantea esto, el problema que tenemos nosotros es de organización sanitaria. Con la pregunta que vos haces de que si hay nivel educacional, sociocultural, en otro estudio que hicimos nosotros de cáncer de mama, nosotros tomamos mujeres que tuvieran antecedentes de cáncer en la familia, que ellas hubiesen tenido un cáncer incidente entre 2012 y 2013 y que fueran universitarias, es decir, desde el punto de vista educacional era el nivel más educado. El 50% de esas mujeres no hacía acciones de prevención de su cáncer de mama. Entonces, el problema de la salud no es
cultural o educacional. Es un problema de funcionamiento de nosotros como sociedad y como sistema sanitario de atención a nuestra población. Entonces, lo más fácil es decir, la madre no lo trae, son no educadas, es como que le transfiero la responsabilidad al otro, y en realidad hay una responsabilidad intrínseca de nosotros como sistema de salud de desarrollar estos procesos. Cuando nosotros hacemos la encuesta, que es anónima de profesional y anónima de institución, porque queríamos garantizar que nos contestaran, es decir, sin que hubiera una relación directa entre lo que ellos contestaban y lo que ellos aplicaban, observamos la realidad. Gran parte de la población no es adecuadamente estudiada, de maternidad de población que asume, y de los que son detectados no fuimos más allá si esos chicos eran tratados o no tratados o fueron detectados como positivos. Pero en el caso de 13.000 y pico, con una prevalencia del 2 y pico de Chagas, deberían haber aparecido 2, 3, 5, 15, 20 chicos con Chagas, por la prevalencia. Deberían haber aparecido mayor número de chicos con posibilidades de sífilis congénita o de mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún la información en el micro valida lo que se observa a nivel macro de la información del ministerio. Es decir, estamos huérfanos de sistema. Sí. Llevo 4 años de regreso y me sorprendo siempre una sola cosa, que la poca conocimiento que hay de salud y de prevención en el medio argentino. Ni hablemos de cáncer porque generalmente la gente tiene mucho miedo y tiene a veces, no todo, pero un buen número, un cierto grado de temor, ¿verdad? Una enfermedad infecciosa grave también. El HIV está en aumento en nuestro país, curiosamente, en Brasil, pero no hay mucho programa. Lo que se llama programa es lo que falta acá. Y para eso también está lo que este programa tiene, una parte de enforcement, que es la palabra que utilizan. El programa de enforcement lo tiene la CDC en Estados Unidos, lo tiene todo, la policía, y ustedes ven, enforcement unit, está en todos lados. Si una maternidad, con una inspección, salteado, ni siquiera todos los pacientes, porque no vamos a tener ni el recurso humano o la gana de hacerlo, y quién le va a pagar eso y quién lo va a controlar. Inspecciones como hacen en todos lados, países organizados, Holanda, no hablemos solamente de Estados Unidos, caen al hospital y si no tienen los 5 estudios que te hacen falta 4, se cierra y se penaliza a la gente. Necesitamos un poquito más de dureza o un sistema, programa. En televisión no ven una sola cosa de estas cosas de salud. Sí, se habla mucho de nutrición, un poco porque está de moda, porque hay un problema de la diabetes juvenil, bla, bla, bla. Es un problema mundial en todos lados, difícil de manejar eso. Pero de salud no se hace nada, ni siquiera en el canal del Estado, muy poco. Y si no se junta gente muy experta, como nosotros, o parecida a nosotros, que no damos nada, nos aburrimos de escucharlo, porque hablamos de un nivel sumamente alto. Yo estuve en la reunión de esas academias el otro día, justamente el tema de cáncer, que un poquito más sé, y me sorprendió que hay una dilatancia fuera de 2 o 3, se habla lo mismo hace 30 años, y la gente habla y ve los problemas y los deja pasar porque no hay programa. Programa significa que es una orden que lleva de la prevención, la difusión y el enforcement, que si no lo haces te viene contra vos. Hay un feedback que te obliga a hacer las cosas. El registro de cuántas multas pone un policía está registrado en Norteamérica. No voy a hablar de ese país porque está todo computerizado hasta en eso. En las grandes rutas simplemente dice, este pone 10 multas, otro está poniendo 40, algo pasa. Y ese policía va a ser reentrenado o algo le hace. Y hablemos de salud está todo bastante controlado. Y si una maternidad que no haga los estudios se cierra. Y la única manera que eso va a seguir funcionando, el director tiene que sacar el documento. Y yo veo que somos muy blandos, hablamos mucho y nadie hace nada. La televisión es un gran factor todavía, las redes sociales, en la gente más instruida también, y hay que empezar a hacer programas. Yo entiendo que un ministro no sabe todo y no lo puede saber, pero hay gente y comisiones que pueden asesorar y lo van a hacer gratuitamente, seguro. Infección, gente que está en infección, ginecólogos, bla, 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 bla. Pero sin programas no existe posibilidad. El programa tiene que ser 40 programas mínimos de salud. No sé, que lo sepa, hay 2 o 3, ¿no? El Instituto Nacional de Cáncer, que es un poco registro.
cuando uno ve los números son tan malos que terminamos no creciendo acá. 60-50% de no subregistro. ¿Qué datos uno va a sacar? Por Dios. Hace poco se presentó el registro de Córdoba que tuvimos en otra reunión que pusieron ustedes en cáncer, eran dramáticos, la vergüenza. Córdoba tenía menos cáncer que Corrientes. Alguien funciona mal. El ministro de Córdoba debería ser reprendido y sacado si esto ocurre, pero eso es que hay una resolución política, primero. Más dureza, más enforcement. El enforcement es calidad, sube. No en un año, lo vamos a hacer en una década o en 2. Pero me parece que seguir hablando de lo mismo a mí me asusta, porque ¿cómo puede haber más Chile que antes? Porque se contagia más, que esto se habla de condón, y se habla de embarazo, de aborto. A programas, sepamos lo que hacemos y tratemos de analizar ese programa en 2 o 3 años. O sea, no, yo lo que quería decir es que pareciera por posición que en realidad no es que esos test no están o que esos test no se hacen, es solamente que tal vez hay que crear la conciencia en la madre de volver, y eso a través de una propaganda en la tele tal vez se puede lograr, o es demasiado simple mi solución, porque yo lo que digo es, cuando uno crea conciencia en la población, y es enseñarle desde que no entiende nada, porque no sé, ¿para qué voy a ir a sacarme sangre o para qué voy a volver con mi bebé? Crear de una manera muy sencilla para que todos los estratos de la población puedan entender que tienen que volver a hacer, y eso se hace con información, digamos, como hacen en muchos países. Así lo están haciendo, creo, por ejemplo, con dengue o con fiebre amarilla. Yo creo que están como concientizando que la gente tiene que ir a hacerse, que si no tiene que tomar cualquier cosa, si está con fiebre, que si viaja a zonas de riesgo. Yo veo eso, como hay más información sobre eso. Tal vez haciendo la misma información a las madres de estas 4 infecciones que están como afectando y que además es posible intervenir y son curables, digamos, para su bebé. Sí. ¿Es demasiado utopía lo que estoy diciendo? O sea, No, pero, a ver, nosotros estamos como muy acostumbrados a transferirle la responsabilidad. Es decir, a la gente. Como sistema sanitario estamos acostumbrados a transferirle la responsabilidad a la gente. Entonces dengue le avisamos de que si tiene fiebre, pero en realidad la gente no está actuando como corresponde en la prevención del dengue. Es decir, estamos preocupados por el Zika, pero si yo matara a los mosquitos no tendría Zika. Entonces, acá el problema es que como sistema de salud tenemos que cambiar la concepción de nuestro funcionamiento. Nuestro funcionamiento es cuidar gente, no atender gente, es decir, o atender números. Manejamos más por indicadores de producción que por indicadores de calidad. Es decir, nuestro indicador de calidad debería ser que una maternidad tenga el 95% de los archivos realizados, de la sífilis, del chakra. Esos deberían ser los indicadores. Que cuando uno va, te hacen los indicadores sobre aquellos que son positivos. Es decir, yo no mostré acá, pero cuando yo les preguntaba a la gente y decía qué prevalencia tiene, no era sobre el total de la población, sino solo sobre los estudiados. Y los 4.000 que me aparecían que no estudiaban, y te decían por qué no eran estudiados. HIV tiene alta penetración, pero ¿por qué? Se ajustaron técnicas de diagnóstico, las pruebas rápidas, que no funcionan tanto para sífilis. Sífilis siguen pegados con BDRL y siguen después con la treponémica, y para Chagas más peor, como decimos los cordobeses, donde le siguen pidiendo que haga el parasitológico. Yo pregunto, si no tenemos profesionales que hagan una baciloscopía en los hospitales, imagínense buscar un tripanosoma en el recién nacido. Entonces, el problema es que nuestro sistema no se está adaptando a lo que son las necesidades de la población. Y estamos perdiendo grandes oportunidades de mejorar la calidad de vida de esta población. Como yo les digo, detectamos solo 200 chicos con Chagas en el país, 250, 300, de los 1.400 que se están produciendo. Estamos detectando aproximadamente 1.000 chicos con sífilis, de prácticamente los 2.000, 3.000 o 4.000 chicos que estarían con sífilis. Y después decimos, la sífilis congénita está aumentando. ¿Y qué estamos haciendo para cambiar esa realidad? Siendo que es la benzatínica, es la mujer embarazada, si yo no estoy seguro, es la benzatínica en el recién nacido. Entonces,
tenemos problemas graves y serios de funcionamiento como sistema. Entonces, después que organicemos eso, vamos a solucionar el 80%. Si organizamos nuestro sistema sanitario, el 80% de los problemas se solucionan. Y ahí sí vamos a tener que generar mecanismos específicos para atraer esas mujeres que por distintas circunstancias no colaborarían, entre comillas, con el sistema sanitario. El problema es que si yo a una mujer le digo, le voy a sacar sangre para hacerle sífilis, chagas, hepatitis B y HIV, y no la llamo, ella piensa que todo está bien. Si yo no le explico que tiene que volver, la mujer está a 80 cuadras, tiene 3 hijos más. ¿Qué hace con esos 3 hijos para ir a buscar un análisis que llega a un laboratorio que no lo tiene informatizado, que no lo tiene cargado en su historia clínica, que no tiene, pierde un día, 2 días tal vez para encontrar el resultado? Estos son los problemas serios que tenemos de ineficiencia como sistema. Y no hablo del sistema solo público. En el privado funciona prácticamente de manera similar. Excepto los laboratorios que te piden que vos le des el correo electrónico y te mandan el resultado vía internet, que no son todos, muchos tenés que ir a buscar estos resultados. Entonces, acá es cómo nos reorganizamos en este proceso y cómo lo que se viene discutiendo en la Rectoría del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud de la Nación, se cumple más eficientemente en lo que son los procesos. Con los cambios que se van teniendo es difícil mantener una continuidad en los sistemas sanitarios. Más, como se plantea, muchas veces los ministros de provincia, Córdoba, que vos has nombrado, presenta caídas, bajadas, subidas, dependiendo del funcionario de turno que está cargando o poniendo la información. Nosotros en epidemiología decimos, información que no está registrada no existe. Me podrán decir todo lo que quieran, pero si no está registrado no existe. Entonces yo tengo que asumir que los no estudiados tienen una prevalencia similar a los estudiados y de ahí aparece una mayor cantidad de casos. Es decir, acá el punto es, tenemos que dar una vuelta al sistema sanitario total, desde la población y desde los efectores. Y creo que con estas cosas que se van haciendo, nosotros estamos planteando armar un proyecto que nos está resultando difícil en Santiago del Estero, de análisis de la maternidad. En Santiago del Estero nosotros hicimos un análisis de que 2 maternidades de La Banda y de la ciudad de Santiago del Estero tienen aproximadamente 10.000 partos de los 16.000 que se producen, de los 13.000 y pico que se producen en toda la provincia. Entonces estamos tratando de analizar, porque en realidad la capacidad del laboratorio puede ser mejorada y no necesita grandes recursos. El problema grave es cómo trabajamos la captura y recaptura de esas mujeres embarazadas, ¿no? Y del niño recién nacido en estos sistemas. Bueno, estamos trabajando con las autoridades ahí de Santiago del Estero para ver cómo implementamos un sistema piloto para ver si lo podemos aplicar en otros lugares, digamos, desde el instituto, digamos, que venimos desarrollando, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, Sí. damos por terminado. ¿No ¿no? suman hepatitis C Sí, a esas 4? ¿Por qué no suman hepatitis C también? Que ahora se puede intervenir y curar. Sí, el problema es que esta estrategia recién está saliendo, digamos, y se está colgando del éxito de lo que ha sido en algunas regiones de las Américas sífilis y HIV, y se está poniendo en las Américas estas 2. Hay otras en línea, digamos, para poner, por ejemplo, hay otra iniciativa similar que se están haciendo los pilotos por lo que son las anemias de la embarazada y una serie de cosas que también están, que yo creo que en los próximos 4 años es como que se va a acoplar en una gran estrategia de atención de la mujer embarazada. Roberto, le vas a hacer un comentario referido a lo que vos planteabas en cuanto a la devolución y la posibilidad de que la paciente se entere de su resultado. Que Que ella yo controle. te señalé las 2 cosas, es decir, los voluntarios y más orgánicamente en las distintas provincias el agente sanitario, por conocedor del lugar. Vos planteás la posibilidad actual sería vía las vías electrónicas, las redes y todo, pero
todavía estamos en una transición, como somos la mayoría predigitales, o por lo menos muchos, la cultura del cara a cara, es decir, la necesidad de que una persona vaya y le explique de la importancia de eso, todavía no fue superada por los medios electrónicos, que tenés que calcular que si todos los eso tienen... es lo más importante. Yo digo para que vaya, para crear la conciencia en ella de que tiene que ir a pedirlo. Entonces ella misma es la que controla que el médico se porte bien y le dé el resultado que le tiene que dar. Pero un poco es lo que vos le planteabas. La escuela, bueno, donde podamos, pero yo me acuerdo en Villa T6, que era el partido de la Matanza, cuando empieza un programa donde quieren usar justamente al hospital como referente para que las mujeres vayan y se hagan un Papá Nicolau, famoso, te pensaban diciendo una cosa elemental. La gente que conocía la villa, que te puedo decir era terrible, pobreza, no tenían ni plata para el colectivo. Es decir, no podíamos, es decir, habría que haberle dado en este momento, sería como 30 pesos para que vaya de esa villa a el hospital. Entonces, la idea fue, por eso fue que ir a buscarlo. Se estableció este centro de salud, la salita, como tienen todos ellos, como el lugar donde se le puso al Pero yo insisto que si a una mujer le dicen que su hijo tiene una patología, la mujer hace lo imposible para que ese hijo sea curado. Me cuesta creer que una madre no ponga esfuerzo en una mejor calidad de vida de su hijo. Porque uno las ve a las madres, y la hemos visto en otros estudios que hacemos, como el de fisura labio-palatina, que tienen que ir durante 15 años, llevar al niño a controlarlo y demás. Es decir, si la madre está correctamente informada, la madre hace lo imposible para que ese niño esté adecuadamente tratado. Entonces, por eso es el cambio. Yo insisto que el cambio tiene que ser hacia adentro de los sistemas de salud y no tanto hacia la sociedad. Porque si a una madre yo le hago los controles del embarazo, yo tenía separado acá las filminas, pero era muy largo, diagnósticos hechos antes de las 20 semanas o hechos después de las 20 semanas, donde en HIV el tratamiento antes de las 20 semanas es muchísimo más importante que después de las 20 semanas, y en sífilis también. Es decir, si uno, el profesional, toma conciencia cabal de los riesgos que sufren sus pacientes y lo informa adecuadamente en el lenguaje que corresponde a las personas, no hay madre que no mueva cielo y tierra para que ese niño sea tratado de manera adecuada. Es la más sencilla nuestra como sistema de salud transferirle responsabilidad. Y no lo trae, y no son educadas, y no le interesa. Mentira. Uno ve que las madres, puede haber un porcentaje que funciona así, sí. Pero no es quedarnos en la anécdota de esa madre no responsabilizada de lo que es traer un niño a la vida. El 98% de las mujeres hacen lo imposible para que su niño reciba los cuidados que tiene que recibir. Entonces, a mí me cuesta de alguna manera transferir la responsabilidad. Yo creo que es más una responsabilidad nuestra como sistema de salud de informar adecuadamente, controlar adecuadamente y dejar de ver a la gente como un número y sino como personas. Es decir, ¿qué pasa? Si el médico está interesado en HIV, le va a solicitar. Ustedes, si ven, no todas las embarazadas tienen todos los diagnósticos. Yo les he dado cifras macro, pero resulta que hay embarazadas que tienen solo el HIV. No le han hecho la sífilis y resulta que las vías de contagio de HIV, sífilis y hepatitis son las mismas. ¿Por qué no coinciden los datos de las tres patologías? Chagas puede entrar en otra discusión, pero deberían, si estudio 329.000 mujeres para HIV, debería tener que estudiar 329.000 para sífilis y para hepatitis. No existe eso. Quiere decir que hay un problema como recursos humanos. Nosotros en algún momento, un programa cuando estábamos en el ministerio era gente que cuida gente, ¿no? Es decir, ¿cómo informamos de la mejor forma nosotros para que de alguna manera cuiden a los otros? Y después sí, entrar a lo que son las anécdotas. La idea acá por eso es la idea de presentar esto desde el punto de vista macro, el micro, y una de ausencia, digamos, con respecto a lo que nos estaría faltando hacer.
para ver si conseguimos de alguna manera con estas charlas y con estas cosas movilizar conceptos, ideas desde la salud. Bueno. Yo creo que hay una ventaja en el rubro etario con el que queremos trabajar, que son las madres, que generalmente son jóvenes, porque por todos lados hay gente con celulares. Entonces debe haber una forma bastante rápida de llegar por lo menos a una parte grande de la población. Sí. De todos los grupos. Sí, nosotros estamos con un proyecto que hemos presentado a Crónicas, que son las apps y demás para la convocatoria, pero el problema es cuando vuelvo, organización del sistema. Si vos no tenés una historia clínica única, que es lo que busca la cobertura universal de salud que comenzó Lemos. Si vos no tenés una historia clínica única, donde todo lo que hace a la salud de esas personas vaya a esa historia clínica única, no tenés métodos fehacientes de contacto de las personas. Es decir, cuando vos querés hacer captura y recaptura de la gente, nosotros lo intentamos en algunas maternidades de acá de Ciudad de Buenos Aires, los domicilios están tomados de cualquier forma. El teléfono celular no te coincide el número, vos pedís por María Luisa y te dice no, yo soy Claudia Marta, no sé, cualquier cosa. Entonces, si nosotros no garantizamos esos mecanismos de que cada persona tenga su identidad, que cada persona vuelva a ser persona para el sistema de salud y no un número de atención, podemos hacer cualquier cosa, pero si no nos organizamos, no hay referencia y contrarreferencia. En los mismos centros de salud de Ciudad de Buenos Aires está organizado por zonas sanitarias donde cada centro depende y demás cosas, y aún en Ciudad de Buenos Aires llegan pacientes que no hay forma de referirlos al centro de salud. O en algunas de las provincias que nos informaron cuando preguntamos qué pasaba con los análisis, no había continuidad de reactivos, o no había una serie de cosas que el programa, porque todos estos son programas nacionales, está el Programa Nacional de HIV, el Programa Nacional de Hepatitis, el Programa Nacional de Sífilis, el Programa Nacional de Chagas, que compran reactivos, compran medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, acá el punto es organización del sistema. Es decir, organizados venceremos, como es que decía. El que hace el control, lo que le dicen en la oficina de reinforcement, no es una persona puede controlar toda la parte infecciosa y puede controlar el tema del cáncer. O sea que son unidades separadas para que no haya la amistad, nada de eso. Y son tan separadas que prácticamente es como la unidad policial que investiga la policía. Asuntos internos. Es tal cual. Entonces tienen una entidad tan especial que son casi secretos de los nombres de estas personas, pero son los que realmente denuncian y llevan adelante el sistema, porque si no es muy fácil. Vos has dicho el programa no se cumple, por Dios, si no, no habría todas estas conversaciones, y vemos que las cifras son malas. Si la mamá no sabe el problema que tiene encima, ¿cómo va a ayudar a su hijo? Eso es otro tema. Ese es otro tema. O sea, si la madre ya no sabe cuál es su problema, no puede todavía tener pensar en el hijo. Demasiado de fútbol y poco de rey. Sí. Gracias a todos. Chao, gracias. Bueno, muy bien.